La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Tú eres hermoso, Jesús. Cantaré, te adoraré por cuanto has hecho maravillas en mi vida. Tú eres hermoso, Jesús. Cantaré, te adoraré por cuanto has hecho maravillas en mi vida. Quiero gritar que eres hermoso, Jesús. Bello, sin comparación. Tú eres hermoso, Jesús. Cantaré, te adoraré por cuanto has hecho maravillas en mi vida. Quiero gritar que eres hermoso, Jesús. Bello, sin comparación. Quiero gritar que eres hermoso, Jesús. Bello, sin comparación. Sin comparación. Sin comparación. Sin comparación. Amados hermanos, buenas noches. Es un gusto poder dirigirnos ante ustedes en este momento
Damos gracias al Señor por la oportunidad que se nos da poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Queremos enviar un saludo muy especial a nuestro hermano pastor allá en casa. Que el Señor le siga fortaleciendo y robusteciendo. Y a todos mis hermanos de la congregación que por este medio nos escuchan, que sean todos bendecidos y bienvenidos a esta transmisión especial. Quisiéramos orar al Señor un momento para poder compartir con ustedes un pasaje de la palabra del Señor. Padre que estás en gloria, te bendecimos, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque tú nos permites poder, Señor, dirigirnos ante el trono de tu gracia, poder estar en comunión contigo, Señor, un momento más, con mis hermanos a través de la red, a través de este canal, Señor, de transmisión. Y te pedimos que nos auxilies y nos des tu guianza a través de tu Espíritu Santo, que podamos compartir tu palabra conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor, que así sea. Por favor, en el nombre de Jesús lo creemos. Amén. Y amén. Es una bendición de parte del Señor poder estar compartiendo con ustedes esta palabra, y quisiera que me acompañen a leer un texto de la Escritura que está en Romanos capítulo 4, verso 25, el cual dice de la siguiente manera. Dice el apóstol Pablo acá, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Se está refiriendo la palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó en la cruz el precio, el sacrificio, de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al plan del Padre, para que se cumpliese la Escritura. Entenderíamos entonces de esta manera que podemos nosotros de alguna forma poder ir comprendiendo y entendiendo el significado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo después de haber sido crucificado y sepultado. Y como todos sabemos, el tercer día Él resucita glorioso. Resucita glorioso totalmente de una forma maravillosa, de la cual quizá nosotros no podemos describir, pero nos enseña su palabra que Él resucitó y se presentó a los suyos de aquel momento, sus discípulos, sus seguidores. Se presentó glorioso de tal manera que se asombraron. Romanos, en este capítulo y este verso que hemos leído, pues, deja claramente ver que Él se entregó a sí mismo por nuestras transgresiones y que, habiéndose consumado el plan del Señor, el Padre lo resucita, y lo resucita porque debe cumplirse el plan de salvación y de nuestra redención y de nuestra justificación. Es interesante saber
que hoy por hoy la humanidad conoce y sabe de este acontecimiento de hace más de 2000 años. Sin embargo, no todos han procedido, no todos han creído al llamado de la salvación. No todos han creído al mensaje que el Señor delegó a sus discípulos, a sus ministros de aquellos tiempos, para proclamar, el evangelio de salvación para que nadie se pierda. Ciertamente vemos que el mundo en ciertas fechas conmemora y hace fiesta de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor. De alguna manera tienen ese conocimiento y esa conciencia. Sin embargo, aún así, vemos que no se arrepienten, no se convierten porque no han dejado su manera de vivir, no han dejado su manera de caminar, de conducirse en este mundo. Pero nosotros tenemos una dicha, tenemos un privilegio grande, que haberlo conocido y haberlo aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Sabemos que la resurrección de nuestro Señor también para nosotros está dada esa promesa. En Romanos capítulo 8, versículo 34, dice la Escritura de la siguiente manera: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él, solamente Él es el que puede establecer un juicio para condenación y para salvación. Claro está que su palabra dice que todo aquel que cree en Él será salvo, que todo aquel que persevera en Él será salvo, mas todo aquel que no cree, pues dice, ya es condenado. Por eso Pablo en este capítulo, en este verso, deja entrever la pregunta: ¿quién es el que condena? No pueden ser los hombres. Sin embargo, en algunas ocasiones, quizá hemos podido escuchar que hay hombres que se atreven a condenar, desconociendo que existe ya implícitamente en la palabra del Señor que hay un juez justo y verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo, porque así lo ha constituido nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Podemos leer también en el capítulo 2 y verso 9 de Hebreos el siguiente verso. Dice la palabra: pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento, es decir, de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Jesús se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo
Él mismo entregó su vida para padecer, para morir por nosotros. Él fue el primero que probó la muerte de esa manera, para rescate de la humanidad, por el sacrificio de esa cruz, derramando su sangre en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces también podemos nosotros entender que a raíz de ese sacrificio de la cruz y de su resurrección, sucedió algo maravilloso, poderoso. Y en este caso nos podemos referir a la destrucción de la muerte, la conquista del último enemigo que se llama la muerte. ¿Quién pudo hacerlo? Nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15, 25 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el verso 26 dice: y el último enemigo que será abolido es la muerte. Es la muerte. El último enemigo a abolir al final de los tiempos es la muerte. Ciertamente Jesús, en su muerte y en su resurrección, ya venció a la muerte. Ya la venció. Y a raíz de que Él venció y salió victorioso de la tumba, entonces el Padre de la Gloria, nuestro Padre Celestial, le puso sobre todos sus enemigos. Puso a todos sus enemigos debajo de sus pies. De esta manera entonces entendemos que fue garantizada la resurrección también para nosotros. Dice 1 Corintios 15, versículos 53 y 54, dice de la siguiente manera: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque hoy nosotros, como seres humanos, en carne, este cuerpo en que habitamos, es un cuerpo que se corrompe. Es un cuerpo que se adolece, es un cuerpo que se siente, es un cuerpo que se cansa, es un cuerpo que se enferma por el trajín de la vida, por la rutina de la vida en la que nosotros nos conducimos o vivimos, por las diversas actividades que a diario realizamos, y porque está establecido que el Señor dijo en su momento que el hombre debía trabajar y ganarse el pan diario con el sudor de su frente. Entonces el cuerpo se cansa, el cuerpo se va desgastando. El ciclo de vida de este cuerpo va tomando otro rumbo, no igual como al momento en que cada uno de nosotros nacemos, pues. Por eso entonces es necesario
de que este cuerpo sea transformado. Esta es la promesa divina para nosotros como iglesia del Señor, que este cuerpo sea transformado. Por eso dice Pablo que es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque aparte de que el cuerpo es carne, es sangre, son con todas las capacidades que el Señor lo formó, lo crió y lo estableció, se degradó a raíz del pecado, a raíz de la desobediencia. Y entonces venimos con esa naturaleza caída y que a raíz de esa naturaleza caída, ahora el Señor ha permitido que cada uno de nosotros podamos ser restaurados, podamos ser regenerados, que estamos en ese proceso de restauración del hombre caído, porque no somos perfectos todavía. Seremos perfectos ese día cuando este cuerpo se vista de incorrupción. Y cuando este cuerpo sea un cuerpo inmortal, igualito a la manera de Cristo cuando Él resucitó y se presentó glorioso ante sus discípulos. Dice el verso 54 de 1 Corintios 15, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. En esta versión dice de esta manera: devorada ha sido la muerte en victoria. Porque entonces, cuando seamos vestidos de incorrupción y de inmortalidad, ya no va a existir la muerte, porque la muerte será abolida, la muerte será vencida. Tendremos victoria sobre la muerte. Y eso solamente va a suceder si, solo si tú y yo permanecemos firmes en nuestra fe, en nuestro caminar con el Señor. Sí, solo sí perseveraremos hasta el final para obtener ese galardón, esa victoria sobre la muerte. Ciertamente hoy en día, como dice la Escritura, que vivimos y vivimos para Cristo. Pero si dormimos, también somos de Cristo. Y ese dormir, al final de las circunstancias, también se convierte en victoria, en ganancia, dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo. Porque estaba convencido, estaba seguro de lo que había recibido de parte del Señor. Y por eso deja esta palabra escrita que dice que cuando esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumple la palabra en donde podremos decir que la muerte ha sido vencida y hemos salido victoriosos. En el capítulo 15 siempre de 1 Corintios y verso 55 dice, sigue diciendo la Escritura:
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Como vemos entonces, hoy en día, la mayoría de la humanidad le tiene un terror, le tiene un temor a morir. ¿Por qué? Pues pueden haber muchas razones. Primero, podríamos indicar aquel que no conoce a Cristo, aquel que no ha aceptado a Cristo, tiene temor a morir, porque está en pecado, porque no ha sido redimido de sus pecados, porque no ha querido tener un encuentro personal con Cristo. Y por eso entonces, para ellos se convierte la muerte como un aguijón al ir al sepulcro o a la tumba. Porque hoy entonces la muerte, podríamos decir, de cierta manera obtiene cierta victoria y mantiene ese aguijón sobre las personas en el mundo. Sin embargo, la buena noticia, las buenas nuevas para los cristianos nacidos de nuevo, para los cristianos genuinos nacidos de nuevo, no debe ser de temor, no debe ser de aguijón, no debe ser de aflicción, porque tenemos esa confianza. Tenemos esa promesa de que resucitaremos en el día postrero. El Señor le dijo a aquella mujer en aquel entonces, cuando su hermano Lázaro estaba en la tumba, y ella le reclama: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le tiene que decir a ella: mujer, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y ciertamente, aquella mujer, y no solo aquella mujer, sino con quienes le rodeaban, pudieron ver la gloria de Dios. Ver a Lázaro salir de la tumba a la orden y al mando de la voz de nuestro Señor. Por eso entonces, quienes estamos procurando caminar conforme al propósito de Dios, tenemos esa confianza, tenemos esa esperanza, que ya sea que vivamos o que muramos, si el Señor no viene antes, si llegásemos a partir antes, seremos resucitados. Formaremos parte de ese evento glorioso en aquel día de resucitar. Y juntamente con los que estén vivos o estemos vivos, partiremos juntos. O sea, si usted se da cuenta, nadie se va a adelantar, sino que juntos, resucitados y vivos, seremos transformados. En ese momento, en esa transformación, tendremos el cuerpo incorruptible
y alcanzaremos la inmortalidad para estar siempre con el Señor. Jesucristo entonces es declarado Señor, Salvador y juez victorioso sobre toda autoridad. Primera de Pedro 3, 21 y 22 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la sociedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos a él ángeles, autoridades y potestades. Mire que la resurrección de Cristo lo llevó a él a obtener de su Padre que se le diera toda autoridad, arriba en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y sometido a él todos los ángeles, todas las autoridades y todas las potestades. Entonces, preguntémonos, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ciertamente tendremos luchas, tendremos batallas espirituales, pero sabemos en quién hemos confiado, sabemos en quién hemos creído y estamos seguros que nada nos apartará del amor de Cristo. Así dijo Pablo. Nada nos apartará del amor de Cristo. Antes bien, podemos nosotros revestirnos con las armas espirituales que el Señor nos ha dotado, para que en el día de la prueba, para que en el día de la aflicción o de la angustia, podamos salir avantes, podamos ser vencedores. Y dice la palabra, para que podamos resistir al diablo, que el Señor lo reprenda, y dice, huirá de vosotros. Sigue diciendo el verso 22 de 1 Pedro 3, ¿quién está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades? Él está a la diestra del Padre, aún intercediendo por su pueblo. Se sentó a la diestra del Padre, habiendo obtenido la victoria sobre la muerte. Habiendo obtenido la victoria sobre toda autoridad habida y por haber, que le delegó su Padre. Efesios 1:21 dice esta palabra, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y el verso 22 vuelve a decirnos, y todo se sometió bajo sus pies, y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo. Esto también nos hace ver que así como a él le fue dada autoridad
y le fue puesto bajo sus pies toda autoridad, también Él lo ha delegado a la iglesia. Por tanto, entendemos entonces que como la iglesia, que es su cuerpo, dice la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, también nosotros tenemos esa bendición y esa delegación y esa autoridad para caminar sobre este mundo, porque Él va con nosotros. Entonces, podemos notar también que los creyentes compartirán la gloria con Cristo. Este triunfo de Cristo tiene grandes implicaciones para todos los creyentes, porque Él abrió el camino nuevo y vivo que nos da acceso al Padre, a Dios. En Hebreos 10:19 dice entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Sacrificio de la cruz rompe el velo y tenemos acceso al trono de la gracia, al Padre de la luz. Hebreos 10:20 dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Entenderíamos que vive y que imparte su vida a los que se unen a Él por medio de la fe. Él dijo en su momento, según Juan 14:18, dijo, no os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. La promesa del Señor se ha de cumplir pronto. Vendré a vosotros. Un poco más de tiempo, dijo el Señor, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es una bendición entonces que sepamos y comprendamos que el evento de crucifixión y resurrección de Cristo tiene una implicación poderosa y maravillosa para la iglesia. La iglesia que le ama y espera su venida. Mantengámonos firmes, mantengámonos en alerta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivamos. Juntamente seremos transformados y seremos arrebatados para ver al Señor en las nubes. Dejo esta palabra en cada corazón de ustedes para que podamos mantenernos con esa convicción de fe y esa esperanza, porque lo que el Señor ha prometido, así sucederá. Y seremos transformados. Este cuerpo será transformado a cuerpo incorruptible y de inmortalidad. Creamos a la palabra de vida y sigamos adelante. Que Dios, nuestro Señor, esté con ustedes y mantengámonos con ese anhelo ferviente
de seguir sirviendo al Señor. No desmayemos, no descansemos. Aun cuando queramos desmayar, sabemos que Él perfecciona su poder en nosotros. Quiero orar con ustedes para que esta palabra quede como semilla en cada corazón. Padre que estás en gloria, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Gracias por abrir nuestro entendimiento, que podamos comprenderla, que podamos llevarla a la práctica, Señor, no solo por hablarla, no solo por comunicarla, sino que la llevemos a la práctica. Así como tus discípulos en aquel tiempo lo hicieron, proclamaron tu evangelio, proclamaron lo que tú les enseñaste. De esa misma manera, Señor, queremos nosotros hacerlo, para mantener firme nuestra fe y nuestra convicción en ti. Y con esa esperanza, Señor, que un día tú nos darás un cuerpo nuevo para inmortalidad por la eternidad. Bendice aquellas vidas, Señor, que han escuchado esta palabra. A quienes, Señor, no han entregado su corazón a ti, que entreguen su corazón para que tengan, Señor, ese privilegio de ser rescatados de este mundo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les guarde y les siga bendiciendo. Amén.
Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.